Si hay algo que odio de Nintendo es la poca originalidad con la que pone nombres a sus juegos. Siempre basados en el nombre de la consola. Wii Sport para Wii, Zombie U para Wii U, que ese nombre también se las trae. Mario Kart DS para DS, Super Smash Bros 3DS para 3DS, Super Castlevania 4 y Super Metroid para Super Nintendo. Pero sin duda, la madre de todas las consolas caganombres es Nintendo 64. Doom 64, Super Mario 64, Mario Kart 64, Kirby 64, Star Fox 64, Red Racer 64... ¡Joder! ¡64 en todas partes! ¡Estoy harto! Por no hablar ya de cuando hacen un remake de uno de estos juegos. Star Fox 64 3D para no me jodas. ¡3DS! ¿Sabéis qué os digo? ¡Mis cojones 64! En 3D. Buenas, retropersonas. Como habréis deducido o habréis leído en el título del vídeo, sí, hoy ha llegado ese día. Sí, no sé, se me pedía gritos, no había nada más que poner mi nombre en YouTube y salía el nombre de este vídeo antes de que lo hiciese. Así que sí, hoy ha llegado el día. Vamos a hablar de Nintendo 64. Tengo que decir que a mí esta consola me tocó un poco de lejos en su época, ya que yo era más de la legendaria PlayStation. Pero bueno, ahora que cuento con una en mis manos, puedo asegurar que fue un gran capítulo en la historia de los videojuegos. Vamos a ver por qué. Corría el año 1990, y Nintendo trabajaba junto con Sony en una unidad de CD para su exitosa consola de 16 bits, la Super Nintendo, pero tras la cancelación de este proyecto, Sony la aprovechó para dar vida a la que sería la mayor competidora de Nintendo 64, la primera PlayStation. Tras esto, en 1993, Nintendo creó la alianza denominada como Dream Team, cuyo propósito era el desarrollo de una consola denominada como Project Reality, lo que vendría seguido de numerosos anuncios de juegos en desarrollo. De entre ellos, el más sonado fue Final Fantasy VII, que como ya se sabe, acabaría apareciendo únicamente para la gris de Sony. Ya en 1994, Nintendo anunció oficialmente la consola fruto de la alianza Dream Team bajo el nombre de Ultra 64, con fecha prevista para Navidades de 1994, pero finalmente la consola se retrasó hasta principios de 1996 en Japón, donde ya saldría bajo su nombre final. Nacía la Nintendo 64. Las principales diferencias frente a las máquinas de 32 bits de Sega y Sony eran su potencia gráfica de 64 bits y el formato de los juegos, cartuchos en vez de CD-ROMs, el formato de moda de aquella época. Esta decisión se debió principalmente a que los tiempos de carga frente al CD-ROM eran muchísimo menores, y a que su estructura lo hacía mucho más resistentes a caídas y golpes, lo que se traducía en un formato más duradero y apropiado para niños, pero por contra el coste de producción era mucho mayor, la capacidad de los cartuchos mucho menor frente a un CD y la calidad del audio y las texturas más limitadas, causando escasez de contenido en sus inicios debido a las numerosas cancelaciones de desarrollos. Sin embargo, Nintendo dio una lección a todos en cuanto al uso de los gráficos 3D con algunos de sus juegos, y no tardarían en atraer desarrolladores para completar la consola con un amplio y trabajado catálogo que la ha llevado al gran puesto en la historia de la industria en el que se encuentra. Como habéis visto, la Nintendo 64 fue el fin de la época de los cartuchos, pero también nos dio a todos una lección de cómo controlar juegos en 3D con juegos como Super Mario 64 u Ocarina of Time. Además, algunos de sus accesorios, como el Rumble Pack, ese monstruo que añadía vibración a sus mandos, fue todo un fenómeno y un referente en su época. Pero sobre todo, la Nintendo 64 era, y sigue siendo, una consola muy sólida. Sin duda se trataba de una consola sólida y duradera. A su buena estructura se le unía su simplicidad y protección, con únicamente dos botones, encendido y reset, y una ranura para los cartuchos protegida por una tapa abatible. Y bajo su sencillez escondía varias tapas de expansión para la memoria y accesorios como el lector de discos magnéticos que aparecería únicamente en Japón. Los cartuchos eran realmente fáciles de meter y sacar, sin tener que realizar excesiva fuerza como con otras consolas basadas en cartuchos. Además, la fuente de alimentación se incrustaba en la propia consola, con lo que nos quedaba un único cable y fácil recambio de la misma. Por último, la consola contaba con 4 puertos para mandos de serie, todo un avance que incitaba al juego multijugador, ya que no era necesario comprar ningún accesorio extra como los famosos multitap. Lo dicho, una consola sencilla, potente y sólida. Pasemos al mando. Bueno, mando. En serio, ¿qué cojones es esto? Es como si un mando de Super Nintendo hubiese tenido un hijo con un nunchaku de la Wii.
Esto más que un mando parece un tridente para gobernar los 7 mares. ¡Perro pez! ¡Obedéceme! Aunque hablando seriamente, lo cierto es que el mando posiblemente sea el más distintivo de la historia. Es totalmente distinto al resto y sobre todo muy original. Además, es muy cómodo y tiene distintos tipos de agarre dependiendo del tipo de juego al que vayamos a jugar. Aunque yo personalmente opino que el joystick podría haber sido bastante mejor, ya que con el uso solían desgastarse y deteriorarse bastante, suelen quedar sorgueros, y aunque tienen fácil solución, nunca vuelven a quedarse como al principio. Ciertamente Nintendo consiguió distinguirse totalmente de la competencia con esta Nintendo 64, además de asentar completamente los juegos y controles en 3D, dejando además tras de sí un catálogo repleto de clásicos que marcaron a toda una generación. En fin, hasta aquí llega esta review de esta mítica consola. Espero que os haya gustado. Como siempre, aquí tenéis abajo la caja de comentarios para ponerme cualquier cosa relacionada con este vídeo, y también tenéis el correo de preguntalarresque@gmail.com, donde podréis preguntarme lo que queráis. Además, mucha gente últimamente me está hablando de donaciones para donarme cosas a la colección y que pueda seguir haciendo vídeos, así que eso también lo podéis hacer por ahí abajo. Que se note la sugestión. En fin, eso es todo por ahora. Ahora, si me disculpáis, voy a echarme un pequeño vicio al Star Fox 64. Tenía yo los cables ahora. Por aquí. Joder, ¿dónde tenía los cables? ¡Ah! ¡Robarle algo! ¿Cómo se enchufa esto? Esto es una fuente de alimentación bastante rara. ¿Pero qué mierda es esto? ¿Esto? El poder del 64.